El sexo como manifestación del derecho a la identidad es, desde el punto de vista actual, desde el punto actual de la doctrina, considera el sexo como algo dinámico, ya que se da en el transcurso de desarrollo de la persona. Ello referido a la peculiar actitud que asume la persona en la sociedad, sexo social, a los hábitos y comportamientos, sexo psicológico, lo que incluso puede diferir de exceso cromosomático. O sea, que habla sobre lo que se refiere, ¿no? Que el sexo es algo dinámico, no es el sexo con que nacemos, y ese derecho a la identidad es el derecho como yo quiero que me reconozcan a mí, mi derecho a la identidad, a como yo quiero que tú me llames, ¿no? A que como yo me siento en este momento, como yo soy en este momento, ¿no? Entonces ese es algo primordial, me parece. La sentencia, esta sentencia original tiene aproximadamente 32 hojas. Yo estoy extrayendo lo principal porque sería ya un tema de análisis de la propia sentencia, que es muy interesante, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las dificultades encontradas? Bien, lo que pasa que en este caso, básicamente las personas que solicitan un cambio de nombre necesitan tener toda su documentación al día, ¿no? En ese sentido, o sea, si tienen DNI, si tienen partida de nacimiento, ¿no? También te pide certificados de antecedentes penales, judiciales, homonimia, te pide, ¿no? Debe acreditar su proceso de transformación. ¿A qué me refiero a esto? Y lo tomo palabras textuales del juez. Entonces, si han sido personas que han estado todo en un proceso, ¿no? de reasignación o de transformación, pues debe justificarlo, o debe tener un justificativo que lo diga como un sustento médico, no un sustento médico que queda que efectivamente se ha estado sometiendo a todo un proceso, algo que justifique efectivamente para el juez. Acuérdense que es la figura del juez, es un juez que nosotros tenemos que demostrarle que efectivamente la persona no se ha sentido a gusto con su cuerpo desde el momento, ¿no? No debe tener ningún tipo de antecedentes judiciales, ¿no? Y los plazos procesales, bueno, los plazos procesales no se cumplen lastimosamente, pero lo principal es el poder discrecional del juez. Es lo que el juez en ese momento va a decidir, en ese momento. Yo le puedo dar mucha información al juez, pero si no en determinado momento el juez me dice, ¿sabes qué? Esto para mí no me convence, pues sencillamente no te convence y la cosa no va. Luego, sobre el proceso de cambio de sexo, proceso judicial, ¿no? Ahora bien, el proceso judicial de cambio de sexo no está normado tampoco en la ley. No dice nada, si una persona quiere cambiar judicialmente de sexo puede acudir a... Tampoco dice nada. Pero también es una vía de interpretación ahí, ¿no? En este caso tenemos dos procesos. Tenemos el proceso abreviado y el proceso constitucional de acción de amparo, ¿no? El proceso de amparo básicamente se basa en una garantía constitucional en los cuales yo reclamo un derecho a la identidad, un derecho a que se me reconozca tanto al sexo que yo tengo de acuerdo a mi documento nacional de identidad, es decir, al nombre que tengo. Esto por la estrategia que luego lo voy a explicar, y como proceso abreviado también. Son dos procesos que yo los puedo llevar tranquilamente, digamos, uno no quita que yo lleve al otro. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué diferencias había en estos procesos? En estos procesos generalmente hablamos, en los procesos, digamos, de acción de amparo, supuestamente lo que indica la ley es 60 días de un proceso de acción de amparo. En 60 días yo tengo una sentencia. Y en los procesos abreviados lo que señala el Código Procesal Civil. Aproximadamente dice 6 meses, pero en la práctica sabemos que un proceso no dura 6 meses, ¿no? Pero bueno, esta es la diferencia y todo es una garantía constitucional del otro, que también es una forma más expedita que puedo generar como un derecho de garantía que yo puedo acceder rápidamente a tener una sentencia. ¿Cuál es el fundamento de las demandas? Es básicamente lo mismo que señalábamos para los procesos de cambio de nombre, ¿no? Tenemos la Constitución, tenemos la jurisprudencia, la sentencia de Karen Mañuca, los principios de la Carta, ¿no? Y los tratados internacionales. O sea, sobre eso, esos son mis fundamentos para yo sustentar un proceso de demanda de cambio, ¿no? Por vía proceso judicial, cambio de sexo en mi documento nacional de identidad. ¿Cuáles son los medios probatorios? Acá sí, en medios probatorios, tanto en el proceso abreviado como el proceso de amparo, tenemos la Constitución, la jurisprudencia y la sentencia del propio demandante. ¿A qué me refiero a esto?
¿cuál fue la estrategia que nosotros usamos primero? Nosotros primero lo que hacemos es, en el caso de las personas transexuales, lo que hacemos primero, ¿sabes qué? Primero sigue un proceso de cambio de nombre. Ganamos el proceso de cambio de nombre inmediatamente con esa sentencia. Para nosotros eso es el fundamento para iniciar un proceso, en este caso, que puede ser de acción de amparo, diciendo, ¿sabe qué? Yo tengo un sexo que ustedes, perdón, un nombre que ustedes me han reconocido, en este caso un nombre femenino, pero no va acorde con el sexo masculino que indica mi documento nacional de identidad. Por lo tanto, hay una incongruencia y por lo tanto hay un perjuicio hacia mi persona, ¿no? Y es una sentencia que el propio Poder Judicial ha expedido. O sea, ustedes mismos han expedido esta sentencia, ¿no? Y esta sentencia lo que hace, ya me está reconociendo un nombre femenino que no me acorde con mi sexo, el sexo masculino que figura en mi documento nacional de identidad, bajo estos considerandos. Ahora bien, ¿quién es la otra? Ustedes dirán, ¿no? ¿Y quién es la otra? ¿A quiénes se demanda en la otra parte? En el proceso de acción de amparo entra el Ministerio Público y la RENIEC. ¿Ya? El Ministerio Público entra como defensor de los intereses del Estado y la RENIEC como el organismo encargado de defender, no defender, sino de proteger, en este caso, los intereses del propio registro. Es decir, si este registro va a causar, digamos, que se me reconozca con un sexo, digamos, judicial nuevo, ¿no? Va a perjudicar, en este caso, o va a perjudicar en ese sentido, ¿no? A la persona, ¿no? Como ente generador de obligaciones y derechos, ¿no? Pero, digamos, en los procesos abreviados, el único demandante era el Ministerio Público. Y acá quiero mencionar algo. No es que, digamos, a mí se me antoje demandar a uno u a otro, sino ya bajo el criterio de los jueces que tienen, te dicen no. En un proceso abreviado directamente el que se puede responder es el Ministerio Público. Bajo el criterio del juez, ¿no? Que es el mismo juez de hacer el proceso de acción de amparo, demanda también a la RENIEC. Entonces nosotros simplemente cumplimos con señalar lo que indica el propio juez. Ahora bien, ¿qué es lo que señalaba el Ministerio Público en su respuesta? Te señalaba, el cambio del nombre y del sexo responde al deseo, a un deseo personal, ¿no? Que intencionalmente alteró su sexo y que este hecho altera el orden social. Esta fue la respuesta del Ministerio Público. O sea que tu cambio de sexo altera el orden social. Eso fue la respuesta que hizo el Ministerio Público. No, eso fue el contenido, básicamente, porque en general no tenía ningún tipo de sustento. Lo que yo señalo es esto, pues lo tomaba él como un punto referente en el cual desarrolló su contestación. O sea, no tenía ningún tipo de fundamento más legal que eso. Pero no había un sustento que indique no el por qué una persona que desea cambiar judicialmente su sexo puede acceder a él. Solamente decía que altera el orden social. Eso era su contestación, nada más. Bien. Ahora, fundamenta la sentencia de cambio de sexo. Y acá obviamente, en el tema de esta sentencia, también fue una sentencia aproximadamente de 12 o 13 hojas. Yo quiero señalar algo lo que indica acá en la parte pertinente de la sentencia. El sexo es una unidad biosocial. Está formada parte de la identidad de la persona, dejando claro que de existir contradicciones entre el sexo cromosomático, psicológico, físico y social, es la persona quien libremente decide a qué sexo pertenece. Es lo que se determina el derecho a la autodeterminación sexual, y lo que tiene que hacer el Estado y la sociedad es respetar dicha decisión y reconocerlo a través del denominado sexo legal. Ese fue uno de los considerandos, ¿no? O de los fundamentos de la sentencia. O sea, al final le otorgaba el derecho a la persona transexual que demandaba su cambio de sexo, ¿no? Entonces, como vemos, pues da el derecho a la persona señalando que ahora tiene un sexo legal reconocido y que es la autodeterminación sexual, es decir, lo que yo elijo en este momento con mi sexo actual, ¿no? Y acá algo que quiero mencionar es que en Italia, que justamente me llegó un proceso en los cuales los procesos de cambio de sexo en la legislación italiana están normados. ¿Qué quiere decir? Que si una persona quiere cambiarse de sexo, tiene que hacer un proceso judicial al Estado.
Y si el Estado le da el derecho, el Estado es el que corre como el costo del cambio de sexo, ¿no? Con todo, digamos, el pre y el post, inclusive le da la facultad a esta persona, ¿no?, de que puede iniciar su proceso de cambio de nombre en forma automática, ¿no? Para el caso le dieron a una ciudadana peruana, ¿no?, que se cambió de sexo, ¿no?, y se cambió de nombre. Pero en este caso dijeron, si en tu país estuviera normado que está prohibido que una persona haga o se reasigne sexualmente, no te hubiéramos dado la autorización para que te cambies de sexo. Pero como no está normado ni prohibido, en este caso, que tú puedes hacerte una reasignación sexual, por ende, ¿no?, la justicia italiana te concede el derecho a ti, ciudadana peruana, a que puedas hacerte tu reasignación sexual acá en Italia, ¿no? Ya está la cuestión muy avanzada, ¿no? Y ella vino acá a Lima, inclusive para hacerse todo este proceso de cambio de nombre, de cambio de sexo, ¿no? Bueno, esto es parte, como digo, fundamentos de una sentencia también sumamente extensa, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles fueron las dificultades? Las dificultades en los procesos judiciales casi son las mismas en toda su extensión, ¿no? El poder discrecional del juez, la documentación del demandante. Esta documentación tiene que ser una documentación en ese sentido fehaciente. O sea, antecedentes penales, judiciales, homonimia, te piden como documentos obligatorios, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que no estés alterando, que tu nombre no original, que perjudiques a otra persona, o que no tienes de repente una sentencia condenatoria, no te puedo cambiar de nombre ni de sexo. Si tienes algún tipo de otros antecedentes judiciales, de repente estás en un proceso, no, tampoco te puedo cambiar, ¿no? Y homonimia, es decir, si tu cambio de nombre puede afectar a otra persona, tampoco se te puede cambiar, ¿no? Debe acreditar también el proceso de transformación, es decir, todo aquello que acredite todo este proceso, los informes que pueden, informes médicos, informes, qué sé yo, todo que acredite este proceso, ¿no? Si había un tema como el endocrinólogo, un tema como el psicólogo, todo esto tiene que acreditarse también, no es algo que solamente baste mi palabra, sino hay que argumentar y fundamentar todo esto, ¿no? Debo tener ningún tipo de antecedentes penales y los plazos procesales, pero los plazos procesales en un proceso de amparo que supuestamente dura 60 días, a mí duró aproximadamente como año y 7 meses. Ya, o sea, no duró 60 días, duró un poquito más, digamos. ¿Ya? Bueno, esto ya hemos hecho, ahora vamos a ver el tema que me tocó, un tema también en el caso de las PDS en materia laboral. Ahora bien, ¿qué normas en general protegen a las personas? Ya todos nosotros, ¿no?, las personas que viven con VIH. Tenemos la Constitución Política del Estado, ¿no?, el TARGA, que se encuentra regido en términos generales por la Constitución Política del Estado, el Código Civil y Penal y la Ley General de Salud y la Ley contra la SIDA 26626. Estoy hablando de normas generales, no específicas, sino normas generales. ¿Ya? De esto, ¿qué es lo que habla la Ley contra SIDA, ¿no? La autonomía, ¿no? Nadie puede ser sometido obligado a hacerse la prueba, la confidencialidad. No, acá no se ve, pero les voy a leer en todo caso que dice: el trabajo, siendo nulo el despido cuando la causa de la discriminación por ser portador del VIH, ¿no? Y luego, como ven en otro cuadro, dice: tienen derecho, toda persona tiene derecho a la salud, están obligados todo establecimiento de salud a atender de manera digna y respetuosa y sin discriminación a las personas que viven con VIH. Ahora bien, les quiero mencionar un nombre. Este nombre también sí es un nombre ficticio, porque no tengo la autorización de la persona, ¿no? Pero vamos a ver un caso específico de cómo, en este caso, existiendo la norma, pero esta norma a la larga no causó el efecto que nosotros deseábamos, o mejor dicho, la finalización de un proceso exitoso. ¿Por qué no se dio? Bien, este es el caso de Sergio Suárez. Sergio Suárez es un nombre ficticio, ¿no? Estaba trabajando como dealer en un casino. Su jefe inmediato se enteró que era portador de VIH, ¿no? Porque Sergio acudía a sus citas y por ende estaba pidiendo permiso de autorización por estos controles que él tenía, ¿no?
pero le tuvo que decir en este caso porque el jefe le dijo, oye, ¿por qué sales tanto al médico? ¿No? ¿Qué está pasando? Bueno, le dijo de forma confidencial, yo soy portador del VIH, ¿no? Por eso tengo mis controles. El jefe le dijo, bueno, no hay problema, sigue con tus controles. Bien, Sergio, él era un dealer, era un trabajador que tenía aproximadamente 8 años trabajando como líder, ¿no? Había subido de cargo y estaba esperando que lo suban a un próximo cargo, ¿no? Inclusive él tenía, había recibido felicitaciones por el puesto que había tenido, había inclusive sido trabajador modelo aproximadamente por 3 o 4 años, ¿no? Pero después que se enteran que él es una persona que vive con VIH, lo primero que le dicen es, ¿sabes qué? Ya tu carrera acá no va a ir más bien como tú trabajas como dealer, pero de repente como estás en contacto con las personas, puedes contagiar a las personas. En este caso te vamos a apartar, te vamos a llevar a la esquina, ¿no? Y ahí vas a trabajar sentado. Pero él le dijo, pero ¿cómo voy a... Yo soy dealer, necesito estar en contacto con las personas. No, ¿sabes qué? Puedes contagiarlas a las personas, te vas a la esquina. Ese fue, a grandes rasgos, lo que pasó con Sergio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros teníamos en ese momento, ¿no? Por la aplicación de la ley contra SIDA específicamente, ¿no? Se inició un proceso de autoridad administrativa del trabajo, que es lo que dice la norma inicialmente. ¿Sabes qué? Que seguía autoridad administrativa del trabajo porque efectivamente estaba violando el derecho al libre, el derecho al trabajo y sobre todo estaba discriminando directamente a Sergio. Entonces estábamos justamente amparados en la ley 26626. Bien, amparados en la ley, ¿no? Se solicitamos al MINTRA para que mande un inspector efectos que revisen los documentos del denunciante, que vaya en este caso al casino y que revise toda aquella documentación que efectivamente acredite una situación de vulneración de derechos, en este caso de discriminación. Hacen un primer informe, ¿no? Hacen un primer informe y dice, el informe que hace el inspector dice es que dicho empleadora y la documentación presentada demuestra que no existe ningún acto de discriminación. Es lo que demuestra directamente. No pasa absolutamente nada. Es lo que dice el primer informe de los inspectores del Ministerio de Trabajo. Pero nosotros sabíamos en la realidad que existe un tema de discriminación, ¿no? Entonces solicitamos un segundo informe, ¿no? Señalando la figura que el denunciante lo que pasa es que la figura es que el denunciante se encuentra trabajando. El denunciante en ningún momento ha sido despedido y sigue manteniendo en su cargo de dealer, por si acaso. No fue despedido y sigue trabajando, ¿ya? Se pide que solicite la documentación pertinente a efectos que comparativamente se compruebe que el denunciante nunca bajó su rendimiento laboral. Acuérdense que era una persona que 4 años había obtenido, ¿no?, un premio como trabajador modelo. Y a partir que se entera que es portador de VIH, absolutamente no tienen nada, inclusive ahí es donde lo marginan y le dicen, ¿sabes qué? Textualmente su jefe inmediato le dice, como eres portador de VIH, ya no te vamos a subir más de puesto, ahí no vas a quedar. Pero todo era verbal, no había nada escrito, ¿no? La encuesta demuestra que solamente la documentación que corresponde desde el año en que el denunciante fue diagnosticado señala que ha tenido un rendimiento regular. Es decir, lo que únicamente que demuestra la empresa es a partir, supongamos, del año 2008 en que el denunciante comunica que es portador de VIH, ya dice, a partir de esa fecha tenía un rendimiento regular y por lo tanto no merece que se le suba de cargo. Entonces, cuando nosotros nuevamente volvimos a acudir al Ministerio de Trabajo, le dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que nosotros no tenemos un poder coercitivo para poder exigir, en este caso, al empleador que nos demuestre la documentación pertinente comparativa a efectos de demostrar que efectivamente esta persona en un momento dado bajó su rendimiento. No se pudo demostrar eso, ni se pudo obligar, en este caso, a la empresa que demostrara esa información. O sea, porque inclusive decía, pero la ley 26626 te dice pues un acto de discriminación. Sí, pero en el caso que una persona sea despedida de su centro laboral por ser portador del VIH, más no te dice de aquellas personas que se encuentran laborando. Ese es el gran vacío que existe ahora, que existe en muchos casos, ¿no?, de muchas personas que viven con VIH que se encuentran laborando, pero que ya no pueden tener ya una carrera laboral porque son portadores de VIH, porque la propia empresa los margina y los discrimina. Pero la ley no contempla eso, no contempla, como decía, la discriminación entre comillas en positivo, ¿no? Que quiere decir que se encuentran laborando.
pero ya no subes de cargo, pues, porque eres portador. Y por lo tanto, pues no puedes tener una carrera exitosa dentro de lo que puedas hacer, ¿no? Y bueno, acá sí vuelvo a repetir lo que se solicitó nuevamente, ¿no? Entonces lo que ha repetido ahorita, ¿no? Se solicitó la información y lo que dijo la empresa, ¿no? Que no te puedo dar esa información, y le corrige el ministerio porque él siempre está trabajando, ¿no? No le hemos bajado de cargo, sigue ganando el mismo sueldo, sigue ganando por comisión, ¿no? Lo que sí se pudo hacer es que ya no lo manden al rincón, sino ya puede entrar en contacto con las personas como dealer, ¿no? Pero al final, como no se puede hacer nada, ya por parte del propio trabajador, en ese caso el propio Sergio, dijo, ¿sabes qué? Ya me cansé del asunto, lo que yo hago mejor es renunciar. No, renunciar. Él solo, o sea, él se cansó de la situación. Y voluntariamente él renunció, ¿no? Él renunció voluntariamente. Obviamente la empresa la reconoció todos aproximadamente los 8 o 10 años que estuvo trabajando, ¿no? Pero él sencillamente no quiso saber más del asunto, no quiso tampoco el tema de privacidad que se respete en este caso, no quiso dar a conocer su proceso más allá de lo que él permitía, y nosotros en respeto a lo que él nos dijo tampoco nos dimos a conocer más allá este proceso, ¿no? Entonces, eso fue lo que nosotros encontramos en el tema de dificultades de acceso a la justicia para el caso directamente de las personas que viven con vida accesible. Ahora bien, ¿qué es lo que sería necesario en este caso? Tenemos el artículo 323 del Código Penal. El artículo 323 del Código Penal que habla del tema de sancionar los actos discriminatorios, ¿no? Tenemos que introducir el tipo penal de discriminación por ser portador de VIH. Es decir, ¿no? Que sancionen, que la justicia, en este caso la justicia penal, sancione a aquellas entidades, o en este caso personas directamente, ¿no? Que cometen actos de discriminación a las personas por ser portadores de VIH-Sida, ¿no? Y que la carga de la prueba no debe recaer en el denunciante. Si yo soy discriminado, yo no debo demostrar que he sido discriminado, sino en este caso mi empleador debe mostrar efectivamente que me ha discriminado o que no me ha discriminado a mí, no yo demostrarlo. Esto me hace recordar hace aproximadamente como 8 o 9 años, hubo un caso de Cristian Olivera, ¿no? Que fue discriminado en el mercado Santa Isabel de ese tiempo, ¿no? Y que al final lo que quedó fue que las pruebas tenía que demostrar a Cristian. En este caso lo que se señaló era que debería decir directamente, él tenía que ir, digamos, con un grabador, ¿no? Y decir a la persona, me has discriminado, y que la persona diga, sí te he discriminado porque eres gay, una cosa así, ¿no? Pero la carga de la prueba, Cristian tenía que hacer su propia prueba, tenía que fabricar su propia prueba, ¿no? Y este es un problema que hasta ahora seguimos arrastrando. El denunciante tiene que demostrar, en este caso de discriminación, que ha sido discriminado y presentar él mismo las pruebas. Si no, es un saludo a la bandera, y cualquier denuncia que se haga sobre este tema, pues va a caer, en este caso, como una denuncia infructuosa, ¿no? Así es todo. Gracias.